il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, arrancamos, iniciamos, empezamos una nueva semana de lucha, una nueva jornada por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con gran placer para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, saludos a quienes ya nos sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Nuestro abrazo también a quienes están viendo a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, quienes nos ven a través de las pantallas de BPI y quienes lo hacen en diferido a través de lacavilla.com. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Saludos para ti, para toda la audiencia, en especial a los que se conectan con nosotros a través de la poderosa señal que genera RCR a través de YouTube y plataformas relacionadas. Neomar, tengo una noticia de última hora. A ver. Desde La Guaira me dicen que en efecto ya a La Guaira llegaron los Marín. ¿Cómo así? Allá están encabezando a los Marín el señor Franklin Marín y el señor Johnny Marín. Ese es un chiste viejo. Entonces, saludos a los Marín que están un chiste viejo, porque yo no puedo saludar a la gente de La Guaira. No, tú pues, sí puedes saludar, que a ti te da la gana. Yo no puedo saludar a los Marín de La Guaira. Bueno, saluda a los Marín. Los Marín llegaron a La Guaira. Con tal de que no saludes a Rafael Marín, bueno, todo está bien. Vamos a saludar también a Rafael Marín. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos saludar a Rafael Marín? Rafael Marín anda en unas posiciones extrañas, no sé. Y a Hernán Marín también, el cantante margariteño, también lo vamos a saludar. Hay que saludarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente, cuando tú tienes una situación como la que vivimos el fin de semana, la gente dice, no, bueno, pero es que los chistes es la cosa. Bueno, yo lo que te digo es una cosa. A mí me parece que lo que ocurrió el fin de semana, con la gran cantidad de gente, bueno, casi que insultándolo a uno, porque uno no se montaba en la ola de decir que ya estaban listos para entrar por la frontera fulano y mengano. Yo sinceramente te digo, a mí me parece que ya deberíamos haber aprendido bastante todo este tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Para entender. Perdimos a... No, te habíamos perdido por un momento, Daniel. No, aquí estoy. Al pie del cañón. Yo lo que te digo, Neomar, es que yo creo que nosotros deberíamos ya haber aprendido bastante en estos 20 años con respecto a lo que significa esperar los hechos. Sí, perdimos a Daniel nuevamente. Este fin de semana, vamos a reconectar allí, Kenger. Este fin de semana, efectivamente, bueno, cadenas de WhatsApp, tweets, ya correos electrónicos no, porque ya el correo electrónico cayó en desuso para la rumorología, ¿no? Pero cantidad de cosas, sobre todo lo que está ahorita en boga, en la moda de los rumores es, o son los audios de WhatsApp. Entonces todo el mundo tenía un audio que, hola grupo, hola no sé quién, bueno ya está esta noche está dado. Entonces a mí lo que me asombraba era la capacidad que tiene
cualquier ciudadano silvestre y rupestre, Daniel, para tener conocimiento, bueno, de planes que son planes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Aquí hay una cantidad de gente que entonces conoce cómo actúan los Marines, tiene la hoja de ruta completa. O sea, es increíble la hiperinformación que tiene mucha gente sobre las estrategias militares de los Estados Unidos de América. Hasta fotos y videos tienen. Bueno, imagínate tú, Hollywood. Pues. Aquí están las fotos de los tipos. Y claro, el que cayó por inocente fue Bernal, ¿no? Se creyó todo lo que le mandaron y se presentó en el puente de Simón Bolívar porque él iba a detener. Y yo vi un video inclusive de Bernal, que por cierto, Bernal está hoy de aniversario. Tal día como hoy, Bernal se manchó las manos de sangre una vez más, dentro de lo que fue el golpe del 4 de febrero del 92. Se cumplen 27 años del salto a la fama de Freddy Bernal como asesino, delito del cual fue amnistiado en el año 92. Y por los vientos que corren, si el señor hace lo correcto, según lo que dicen por allí, lo podrían volver a amnistiar ahora, porque como aquí estamos de amnistía y este es el año de la amnistía. ¿Qué debería decirse? Año 2019, año de la amnistía. Entonces, este señor, Bernal, se fue para el puente de Simón Bolívar y entonces estaba hablando con los policías colombianos, con los guardias colombianos, en medio de la noche, ¿no? Porque ya estaban aburridos, ¿no? De estar ahí parados esperando que llegara Trump, que llegara Pompeo. Yo no sé qué era lo que esperaba Bernal ahí, ¿no? ¿Y qué decía Bernal? ¿Qué decía? ¿Tú tienes información de qué decía Bernal? Hay un video de Bernal, de su propia cuenta, de hecho, diciéndole a los colombianos: yo soy efectivo entrenado de las fuerzas especiales. Perro. De la antigua Policía Metropolitana. A mí me mandaron a tal país a entrenarme. Y yo... Lo que no dice Freddy Bernal es que en el momento en que él fue Policía Metropolitano, uno de los sitios donde la Policía Metropolitana mandaba a entrenar a policías para que fueran policías de verdad, era en Israel. Él fue a Israel a entrenarse allá. Por supuesto, eso te demuestra que un buen entrenamiento, cuando cae en manos de personas que no tienen la probidad para aplicarlo, termina en esperpentos como lo que es Bernal. Pero a mí me llamó mucho eso de que aquí todo el mundo y gente que no durmió. No, porque esta noche no se duerme. A mí me llegó un audio muy gracioso de un tipo diciendo que se habían volteado las arepas. Yo dije, bueno, pero que este es un chef ahora, ¿no? De verdad. Ese es el nuevo argot. Se le voltearon las arepas. No, bueno, esta es la noche de que se voltearon las arepas. Y yo dije, imagínate eso, ¿no? Deberíamos crear una escuela escuela de creación de audios de WhatsApp. Una carrera deberíamos hacer. Entonces damos clases ahí, ¿verdad? Entonces, usted tiene que empezar saludando al grupo. Hola, grupo. Para mayor impacto. Y tiene que terminar o decir en algún momento: traten de darle la mayor difusión a esto. Pásalo. Todos sus contactos. Eso es la cosa. Yo me acuerdo que antes cuando era por mensaje de texto, creo que era, o eran los, no sé si era eso o los correos. Entonces al final era clásico: ruédalo. Bueno, entonces en el ruédalo andamos. Pero mira, la información real a esta hora es que lo que se conoce a propósito de la ayuda internacional humanitaria que llegaría a Venezuela, bueno, se ha hablado de 3 puntos, ¿no? Se ha dicho claramente que uno viene desde la frontera con Colombia, otro a la de Brasil y otro desde una isla del Caribe. La isla del Caribe no se ha revelado, pero mucha gente presume que va a ser Aruba. ¿Cómo va a llegar eso a Venezuela? Bueno, todavía es una incógnita. ¿Y por qué tiene que ser Aruba? Porque tú te basas en que va a ser Aruba. Dicen los entendidos que porque hay una base, ¿no? O un asentamiento. ¿Quiénes son los entendidos? Bueno, la gente que sabe del tema militar, ¿no? Nómbrame uno. No recuerdo ahorita los nombres, pero yo he leído cosas de gente que sabe militares y dice que, bueno, en Aruba está un asentamiento militar de los Estados Unidos. Entonces, yo te podría decir que una isla del Caribe puede ser Cuba. Ah, sí. Claro, ¿por qué no, pues? Bueno, hablando de Cuba, Daniel. Tú me dices a mí, una isla del Caribe, Cuba no es una isla y no está en el Caribe. Claro, por supuesto. Bueno, entonces. Hablando de Cuba, hay gente que ha pensado, por supuesto, esto es una película en desarrollo, ¿no? Pero hay gente que ha pensado que, resuelto el caso de Venezuela, y esto nos estamos poniendo como muy ambiciosos con la libertad, ¿no? Los seres humanos, yo creo que los seres humanos buenos, decentes, que son la mayoría en el planeta, aunque los malos hagan más bulla, siempre aspiran a la libertad y a la democracia. Dicen que, resuelto el caso de Venezuela,
Cuba sería como una especie de efecto dominó. Y entonces hay otros que dicen, bueno, no, Cuba y después viene Nicaragua. Yo creo que en el caso de Cuba es más, digamos, más patente. En caso de Cuba yo creo que sí podría pasar algo así. Por supuesto, yo no quiero empezar a adelantarme aquí a cosas de si en Cuba va a entrar la democracia de lleno o no, pero es evidente que si en Venezuela hay un cambio de régimen político, bueno, Cuba va a ver afectadísimo su financiamiento, ¿no? Más de lo que ya lo ha visto constreñido en los últimos años, no porque el gobierno chavista de Maduro le deje de dar, ¿no? Le sigue dando, el problema es que le da menos cada vez, porque cada vez más está lesionada la capacidad de dar en Venezuela. Pero si aquí cambian los términos de intercambio con la isla de Cuba, bueno, Cuba va a ser muy, muy difícil de viabilizar en el futuro bajo ese esquema que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión que es internacional, sobre todo en algunos medios de comunicación, de que Trump, haciendo lo que está haciendo con el caso de Venezuela, se está haciendo un doble lance porque quiere terminar de salir del tema de Cuba y porque Trump tiene su ego también y quiere entrar en los libros de historia y quiere tener algo que vender también en términos internacionales para buscar un segundo mandato, no es tan descabellada. Yo creo que el tema de Cuba sí está muy vinculado a Venezuela. Aquel viejo dicho, Daniel, el viejo dicho de la música del Caribe, Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos alas. Ya eso no es así. Ahora es Venezuela y Cuba son de un pájaro las dos alas. Entonces, sí, pero un pájaro feo, como un samuro. Es como un samuro, sí. No es un... Pero fíjate, Neomar, no es una paloma de la paz, por ejemplo, ¿no? No lo es. Fíjate que el fin de semana... La paloma paráclita, ¿no es que le llaman? La paloma paráclita es la paloma en la cual se convirtió el Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Pero sabes que ya nos vamos a ir al corte porque tenemos un programa muy especial con un invitado especial, protagonista, por cierto, de un evento del 4 de febrero, pocas veces relatado, porque aquí se dice con mucha frecuencia que el 4 de febrero Carlos Andrés se quedó solo, que no hubo partido que lo defendiera, que no hubo nadie que saliera a la calle. Y hoy vamos a conversar con un invitado que nos va a ayudar a desentrañar eso. Pero fíjate que el fin de semana, Neomar, hablando de Cuba y hablando de la caída de los tiranos y eso, bueno, le fue muy mal a Díaz-Canel y a su alto mando visitando un pueblo afectado por un huracán, donde la gente se queja de que no había habido suficiente atención y causó mucha molestia entre la gente que llegara aquella caravana de carros Mercedes-Benz blindados y toda aquella cosa. Molestó mucho a la gente. Bueno, y la pista fue sonora y los tipos se tuvieron que ir corriendo, ¿no? Porque la gente les gritaba. El grito me acuerdo que era descarados, decían. Y eso, el video ha estado por ahí profusamente en las redes sociales. Por supuesto, yo estoy completamente seguro que dentro de poquito va a haber un gran acto en el mismo pueblo, ¿verdad? Donde va a haber una gran concentración de gente, todos con banderas cubanas gritando a favor de Díaz-Canel, porque así son los cubanos, así es la tiranía castrista. No los cubanos, porque conoció muchos cubanos honestos y muchos cubanos que han sido víctimas. Los castristas, hay que hacer siempre la distinción. No es lo mismo un cubano que un castrista, son cosas distintas. Se puede ser cubano sin ser castrista. Por supuesto. Y se puede ser castrista sin ser cubano. Entonces, eso, quién sabe, Neomar, si el reloj está corriendo en contra de la tiranía también en todo el Caribe. Ojalá y así sea, ¿no? Entonces a Díaz-Canel le decían, descarado, falto de cara, vamos. Descarado. Falto de cara, vamos a ir a la... Y el tipo se montó en su Mercedes-Benz y arrancó, chico. Dios mío, la revolución y su Mercedes-Benz, la revolución y los Rolex que usaba Fidel, que tanta envidia me dan, porque envidia me dan los Rolex que tenía Fidel. Ahora, para ponerme un Rolex con las manos manchadas de sangre, mejor me quedo usando un Casio, ¿no? Pero vamos a ir al corte comercial y venimos con Johan Peroso. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Y ya tenemos, Daniel, en la línea telefónica a nuestro amigo Johan Peroso. Por favor, preséntelo y abra los fuegos la tarde de hoy. Estimado amigo Johan Peroso, bienvenido a nuestro programa de esta tarde. Bueno, mucho gusto, muchos saludos y muy grato estar con ustedes aquí para conversar un rato. El placer es nuestro, Johan. Johan, hoy es 4 de febrero, hoy se cumplen 27 años de la trágica irrupción de unos militares traidores en el escenario de Venezuela. Para ponernos en contexto, en el año 92, tú, Johan Peroso, eras el secretario general de Acción Democrática en Caracas. Eso es correcto. Si no me equivoco. Y entiendo, Johan, que tú te tocó estar en Caracas en medio del golpe de Estado. ¿Cómo te enteraste tú, siendo secretario general de Acción Democrática en Caracas, que había un golpe de Estado y qué saliste a hacer? Bueno, eso fue un día muy aciago, como todo el mundo lo recuerda, y también muy lamentable para todos nosotros. Yo recuerdo que ese día teníamos un pequeño agasajo en una reunión muy privada, donde teníamos un grupo de compañeros que me acompañaban a mí en la celebración de un onomástico, y bueno, sucedieron los hechos y estando allí, pues, todos nos enteramos y de inmediato, por supuesto, cada uno de nosotros tomó la medida correspondiente, como fue de dejar a todo el que había que dejar más o menos a buen resguardo, porque no se sabía ciencia cierta qué es lo que estaba ocurriendo. Y en mi caso particular, inmediatamente hice una convocatoria de ciertos y determinados recursos humanos que siempre se tienen previstos para una cuestión de esta naturaleza, y nos organizamos en la Casa de Acción Democrática en el Paraíso. Allí reunimos unas 200 personas debidamente equipados, entre comillas equipados, porque ya a esa hora sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo. Bueno, e instalamos allí pues un grupo dispuesto pues a hacer lo que había que hacer en función de defender la democracia en ese momento. Johan, o sea que a Pérez hubo quien lo defendió dentro de Acción Democrática, y tú dices que estaban bien equipados para defenderlo en la coyuntura en la que se estaba presentando. ¿Cómo estaban los ánimos en ese momento? ¿Cómo estaba la calle? ¿Había gente saliendo a respaldar el golpe? ¿Había gente saliendo a respaldar al gobierno de Pérez? ¿Qué es lo que tú percibías en la calle en el oeste? Porque la casa de AD está aquí a pocos metros de la emisora, está aquí en el Paraíso. Sí, está en el Paraíso. Bueno, te tengo que decir que en la calle había mucho desconcierto, porque es obvio que esa rebelión sorprendió a mucha gente. Pero en el caso nuestro, yo llamé inmediatamente a Carlos Andrés Pérez, nos comunicamos para expresarle pues nuestra disposición. Estamos allí listos para hacer cualquier acción que hubiera que hacer. Nos aconsejó que nos quedáramos allí en la casa del partido, que él estaba tomando las decisiones que tenía que tomar, y después volvimos a hablar, avanzar ya a la madrugada, ¿no? Cuando ya teníamos información de todo lo que estaba ocurriendo. Algunos de nosotros estuvimos alerta y, por supuesto, poniendo en alerta a todos nuestros compañeros en las distintas parroquias de Caracas, pero ya cuando amaneció, prácticamente todo el mundo ya estaba enterado de lo que pasaba, y la gente nuestra, en Caracas al menos, estaba toda movilizada en función de ir a respaldar al presidente Pérez ante esa contingencia, que, como ya sabemos, en el caso de Caracas, pues, se concentró en sitios muy específicos, como fue la Casona, como fue el Canal 8, como fue el Palacio Miraflores, y como todo eso fue controlado militarmente, bueno, nosotros nos dedicamos a reunir a la gente en distintos sectores para mantenernos en alerta, ¿no?
Ahora, Johan, fíjate tú algo. Lo que normalmente se conoce es que el presidente Pérez venía llegando de Suiza. Cuando llegó a la casona le avisaron la cosa, logró salir en medio de los tiros, llegó a Miraflores, se escapó de Miraflores y de Miraflores llegó a Venevisión, donde se dirigió al país. Y lo que cuenta la historia es que en Miraflores, en Venevisión, cuando llega a Venevisión, quienes primero llegaron allí eran políticos que no eran necesariamente de Acción Democrática. Se dice que Alfarocero sí logró llegar a Miraflores. ¿Qué información se tenía a esa hora? ¿Y de qué más? Porque estamos hablando de una época en la que, bueno, ni celulares muchos había, ¿no? ¿Cómo era el flujo de información? ¿Cómo se enteran de qué era lo que estaba pasando a ciencia cierta? No, el teléfono funcionó perfectamente en esa noche porque la misma noche ya todos estábamos comunicados a minutos de haber ocurrido el hecho. Y en el caso de, por ejemplo, te puedo narrar que Piñerúa, que estuvo con nosotros en la reunión de la que te comenté temprano, que se había ido a su casa temprano, bueno, él tuvo la oportunidad de salir de su casa, de ir a Miraflores, allá unos militares lo amedrentaron, lo que nos contó él, y de ahí él salió a avisarle a la gente que estaba en la reunión donde estábamos nosotros. A partir de ese momento, todo el CENDIAD se movilizó, algunos tomaron las previsiones que tomaron. Hubo muchas historias y muchas leyendas urbanas que se tejieron alrededor de varios dirigentes que supuestamente se fueron a esconder, etcétera. Claudio, que era el alcalde en ese momento, de madrugada, una de las primeras cosas que hizo fue instrumentar, digamos, todo un operativo en el mercado del mayor de coche, como una manera de prever que si se presentaba algún tipo, una contingencia de mayor monta, pues que eso estuviese hábil allí para que pudiera funcionar tal cual como lo hacía de manera normal. Nosotros en el partido ya a las 6 de la mañana se sabía porque Pérez había logrado salir de Miraflores y yo sé es que hay un grupo de dirigentes del partido, pero cuando salieron de Miraflores para ir a Venevisión, en el carro donde iban, bueno, no cabían todos. Después hay otras historias que uno no le da mucho crédito tampoco, porque hay mucha gente también que inventa leyendas urbanas, que fue que Virgilio Ávila sacó el faro del carro y todas esas cosas. La verdad es que yo creo que Carratú Molina, en el afán de cumplir con su trabajo, que era cuidar a Pérez, porque era jefe de la Casa Militar, bueno, le interesaba era que Pérez llegara a Venevisión, cosa que hizo, y ya de ahí en adelante pues conocemos la historia. Ahí se presentó Eduardo Fernández, se presentaron la mayor parte de los dirigentes que lograron llegar allí para acompañar a Pérez de distintos partidos, incluso, no solamente de Acción Democrática. Johan, hay dos cosas importantes. Se decía uno que Pérez era muy escéptico con el tema del golpe, ¿no? A él ya inteligencia le había dicho y le insistía mucho el general Peñalosa en que esto estaba muy adelantado y que en cualquier momento reventaba. Y en ese sentido Pérez parece que no se sobreestimaba a sí mismo y sus capacidades en demasía, ¿no? Tú manejabas como secretario general de Caracas la información de que en cualquier momento reventaba un golpe. Y número dos, y la pregunta quizá más importante, es, ¿tú llegaste a pensar en esas horas largas de la noche del 4 de febrero que el gobierno se acababa, que se acababa la democracia y que los militares se hacían con el poder? Pero en la primera pregunta, yo tengo que decir, en honor a la verdad, que en la dirigencia de la DEA había muy poca información al respecto. Yo me atengo, por ejemplo, en este caso, a la versión que siempre contó con mucha veracidad Pastor Neida, que es quien alerta a Pérez cuando llega de la hoja al aeropuerto Maiquetía, ¿sabes? Al aeropuerto internacional de Maiquetía, que no sé por qué le dicen de Maiquetía, porque realmente queda en Castilla-La-Mar, ahora en Urimar. Entonces, desde ese punto de vista, la información era muy poca, pero yo te puedo decir que si se estaba preparado para cualquier contingencia, tal como ocurrió, se resolvió de manera inmediata. No solamente las fuerzas militares lograron controlar eso, sino que políticamente se desarrollaron una serie de acontecimientos posteriormente, donde en AD creó un sismo, por supuesto. Yo recuerdo perfectamente, a partir del día siguiente, el CENDIAD, del cual yo formaba parte de mi comisión de secretario general, estuvo reunido durante toda una semana en la casona, en una sesión permanente, para discutir, por supuesto, políticamente qué se hacía para acompañar lo que fue a partir de ese momento la gestión que hizo Carlos Andrés Pérez en su condición de presidente. Ahora, Johan, fíjate lo siguiente, ¿no? Tratando de seguir en esto, porque lo que se dice, y tú formabas parte, no es para nadie un secreto que tú formabas parte del ala Carlos Andresista de Acción Democrática, pero en el análisis y la revisión
de lo que fue el final precipitado del gobierno de Carlos Andrés Pérez, siempre se acusa a la conjura de haber nacido dentro de Acción Democrática y Acción Democrática de haber sido el principal factor. Cuando revisamos lo que pasa el 4 de febrero, nos damos cuenta de que en Venevisión, luego de que habla Pérez, habla un dirigente de COPEI, que era su secretario general Eduardo Fernández, y que luego en el Congreso, el discurso más conocido el 4 de febrero fue el de Rafael Caldera. Entonces, Acción Democrática estaba ya en retirada, se le estaba echando todo el mundo para atrás con respecto a Carlos Andrés Pérez ya desde el mismo 4 de febrero, ¿o no? Mira, la situación interna de AD no era la mejor. No olvides lo siguiente, para agregarlo con ese detalle que es muy interesante porque forma parte de la historia, tan sencillo como eso. No olvides tú cómo fue la manera en la que Pérez se hizo nuevamente candidato a Acción Democrática en el año 88. Cuando Pérez es nuevamente candidato, lo hace porque una fuerza telúrica que logró reunir desde afuera hacia adentro, prácticamente arropó al partido al momento en que se planteó la eventualidad de escoger un nuevo candidato para esa elección que venía. Y luego, en ese momento, el aparato del partido, sin duda alguna, estaba bajo el control, no solamente de Alfaro, sino también de Jaime Lucinchi, que era quien tenía el poder en ese momento. Todos sabemos cómo fue la vida de Acción Democrática durante la gestión de Jaime Lucinchi. De manera que Pérez llega imponiendo su figura de líder carismático, de líder político por encima de una estructura que estaba allí y con la que él tuvo que ponerse de acuerdo para ser candidato y luego presidente. De manera que ahí no hubo ninguna modificación. El primer intento de modificación de eso lo hicimos nosotros cuando planteamos la candidatura de Héctor Alonso López para competir con Alfaro por la Secretaría General, que es el momento en que yo me hago secretario general de Caracas, en el año 90. Ahí, lamentablemente, pues no tuvimos la suerte de completar nuestra tarea por una serie de razones que no vienen al caso, pero para explicar qué es lo que estaba ocurriendo con respecto a este planteamiento que estaba haciendo, sí, digamos que ahí había una dirección nacional mayoritariamente contraria a muchas de las decisiones que Pérez tomó desde el gobierno, a muchas de las formas como Pérez manejó el segundo gobierno, sobre todo en el plano económico. No olvides tú que Pérez, una decisión muy importante que la gente a veces no recuerda y que es histórica. El 23 de enero de 1989, 1989, Pérez ya es presidente electo, pero todavía no ha asumido. Yo era concejal en Caracas y entonces propusimos que se hiciera una sesión especial del Consejo Municipal de Caracas para celebrar la fecha del 23 de enero, precisamente en la parroquia 23 de enero, ¿no? Además de manera orgullosa porque eso se hizo exactamente en el estacionamiento frente al bloque donde yo me crié en el 23 de enero en la zona F, en el bloque 40. En esa sesión del Consejo Municipal es cuando Carlos Andrés Pérez anuncia públicamente que va a presentar al Congreso la ley que va a ser posible la elección por el voto popular de gobernadores y alcaldes. Ese planteamiento creó sin duda alguna un cisma en AD. Ese planteamiento que se concretó en el Congreso a regañadientes de una fracción parlamentaria que muchos no estaban de acuerdo con acompañar ese planteamiento, pero que al final se concretó, y la elección se hizo en diciembre de ese año. Recuerda entonces cómo fue el proceso de transformación que se produjo en el país en relación al reparto de poder. Esa es la primera vez que Claudio Fermín, y el primer alcalde, Claudio Fermín en Caracas, pero ganó Carlos Tablante en Aragua, Andrés Velázquez en Bolívar. Es decir, el poder regional que antes se asignaba a dedos de Miraflores comienza a distribuirse de una manera distinta porque es la gente la que está decidiendo quién debe dirigir los destinos de las alcaldías y las gobernaciones. Así es. Esto se profundiza un poco más 3 años más adelante porque cuando viene esa segunda elección, bueno, las gobernaciones y alcaldías quedaron mucho más repartidas entre los distintos partidos. Eso sin duda alguna creó un cisma en AD porque había gente que manejaba todavía el esquema de que eso debía seguir siendo designado, bueno, en este caso, por las autoridades del partido, y tú y yo sabemos en qué se configuró con el paso de los años la autoridad del partido. La autoridad del partido se configuró en la autoridad del partido. Sí, Johan, tenemos que ir a un corte comercial y nos gustaría que continuara con nosotros en línea porque de esta fecha del 4 de febrero mucho se ha dicho, sobre todo de lo que fue la participación o la actividad de los partidos políticos en la defensa de la democracia y lo que ocurrió después, que fue la salida de Carlos Andrés, la llegada de Caldera y la salida mediante sobreseimiento de los golpistas de la cárcel. Vamos al corte comercial, Johan, y por favor quédate en línea. Ya continuamos en nuestro programa de esta tarde, hoy, cuando se cumplen 27 años del crimen que fue el 4 de febrero, en una conversación con Johan Peroso. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM.
La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Cuando la conjura es replegada el 4 de febrero y cuando tenemos el día de hoy acá con nosotros a Johan Peroso, narrándonos en primera persona lo que ocurrió ese día. Johan, cuando la conjura es replegada Johan, cuando la conjura es replegada en el Museo Militar, es decir, cuando ya Chávez tiene que entregarse, hay múltiples aristas sobre las que de alguna manera se comenta la situación, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la instrucción que se le da se nos cayó Johan, vamos a volver a llamar a Johan Peroso. Daniel, estaba yo a punto de preguntarle a Johan por la actuación del ministro de la Defensa de aquel entonces, que es Enrique Ochoa Antich, ¿no? O Fernando Ochoa Antich, el hermano de Enrique. Porque hay muchas leyendas sobre la instrucción que se le da a Fernando Ochoa Antich de que aprecie a Chávez como jefe de los rebeldes y que no le permita hablar. Bueno, y sorpresivamente sale Chávez a tomarse unos segundos en la televisión nacional y dice aquel famoso por ahora. Vamos a ver si tenemos a Johan de vuelta, estamos tratando de contactar. Y desde el por ahora hasta los días que corren, bueno, esa es la leyenda que se ha montado de Chávez como rey. Hay muchas dudas, ¿no? Con respecto a mucha gente. Y una de las personas con las cuales sigue habiendo dudas es con respecto al señor Ochoa Antich, ministro de la Defensa. Y con todo el estamento militar, porque la gran pregunta era, bueno, pero si todos los organismos de inteligencia sabían por dónde iba esto, ¿por qué estos grandes jefes militares fueron los últimos en enterarse y por qué tuvieron la actitud que tuvieron? Es una de las grandes preguntas. Y la otra cosa que hará del ambiente, por supuesto siempre, yo sé que nuestro estimado amigo Andrés Caldera debe estar escuchando el programa como siempre, y yo sé que estas cosas no le gustan a ustedes que no lo diga, pero uno siempre se pregunta hasta qué punto todo el mundo sabía que venía una insurrección y una persona que había sido presidente de la República, como el señor Rafael Caldera, o como lo podría hacer Luis Herrera, o como lo podría hacer Lucinchi, no tenían ningún policía, ningún agente de inteligencia, amigo, esmando, que supiera lo que estaba ocurriendo, que los pusiera y que los alertara. O sea, yo creo que la gran duda de hasta qué punto no se sabían las cosas es la que va a quedar siempre en el ambiente. Yo con esto no estoy queriendo decir que el que supiera estuviese participando, no es a eso a lo que me refiero. A lo que me refiero es que pareciera que la cosa, que todo el mundo como que dejó hacer, ¿no? Mira, Daniel, ya tenemos de vuelta a Johan. Johan, te preguntaba a propósito de entre esos múltiples mitos que hay sobre quiénes sabían y quiénes no sabían sobre la actuación del ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich. Se dice mucho
que una de las instrucciones que se le da más expresas a Fernando Ochoa Antich en ese momento es apresar al jefe de los rebeldes en el Museo Militar y llevarlo, pues trasladarlo a las autoridades, no dejarlo que declare, no dejarlo que salga a la opinión pública a decir cosas, y esto no termina pasando, termina ocurriendo que Chávez toma algunos segundos en Televisión Nacional, flanqueado por Ochoa Antich, y dice aquel famoso por ahora que sirve como para cimentar una especie de argumento al menos mediático, ¿no? Que desde aquel tiempo hasta ahorita, bueno, sigue corriendo, y es Chávez como el que asume la culpa de lo que no salió bien y como uno de los únicos ciudadanos venezolanos que han asumido la culpa de algo en los últimos por lo menos 200 años. ¿Qué sabes tú de la actuación del ministro de la Defensa en esto? Porque hay gente que dice, no, es que estaba metido también. ¿Qué sabes tú o qué opinas tú de esta materia? Sí, es sin duda un tema bastante polémico, sobre todo porque el propio general Ochoa ha dado sus explicaciones, por supuesto, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad sobre eso. Pero es público y no que él recibió la orden, porque además habían otros militares de alta graduación con él cuando eso ocurrió, de arrestar al insurrecto, de someterlo como correspondía a alguien que estaba cometiendo un acto delictivo. Y bueno, ocurrió todo lo contrario, ocurrió esto que ya conocemos, que fue la exposición ante los medios, como prácticamente homologándolo con una suerte de héroe nacional. Y bueno, ya sabemos todas las repercusiones que eso tuvo, no solamente en el plano comunicacional, sino también en el plano político. Y más adelante, después, por conversaciones muy privadas de muchos de los que estuvieron involucrados, pues se ha sabido que sí, hay una desobediencia a la orden que dio Carlos Andrés Pérez, que fue capturar al insurrecto, someterlo a lo que correspondía al hecho delictivo y someter pues el golpe de la manera como se veía. Eso está ahí, pues yo creo que ya incluso hay mucha gente que ha investigado a fondo todos estos aspectos y los ha puesto de relieve, y creo que ya sobre eso no queda absolutamente ninguna duda. Ahora, Johan, tú habiendo estado allí, tú me dices que bueno, que se lograron reunir 200 personas en la Casa de Acción Democrática en El Paraíso. Cerca de la Casa de Acción Democrática en El Paraíso está la Comandancia General de la Guardia Nacional. ¿Ustedes lograron tener contacto ahí con la gente de la Guardia Nacional, ver qué era lo que estaba pasando? Claro, es que a las 4 de la mañana, te puedo decir que llegó a la casa de un coronel de la Guardia Nacional para solicitarnos muy cordialmente, por cierto, que desalojáramos esa casa, que él sabía que yo tenía gente allí en condiciones especiales, pero que él quería advertirnos porque arriba en el túnel de la planicie estaban unos francotiradores que ya ellos tenían precisado que iba a haber una suerte de combate y que él no quería que nosotros quedáramos ahí atravesados. Bueno, lo único que yo le pude ofrecer fue que desalojamos allí más o menos un número importante de personas, pero otros nos quedamos porque yo le dije, mire, ya esto no es una casa de partido, esto aquí otra cosa, y aquí yo estoy esperando instrucciones del presidente de la República. Aquí nosotros no obedecemos órdenes a más nadie sino a él, entonces así que vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, él diligentemente se fue y nos pusimos de acuerdo en lo que había que ponerse de acuerdo, y ellos fueron a hacer su trabajo y nosotros seguimos haciendo el nuestro, pues. O sea, Johan, tú me estás diciendo, palabras más, palabras menos, que hubo el 4 de febrero del 92 unos adecos dispuestos a defender al gobierno de Carlos Andrés Pérez con las armas. Bueno, no solo allí en Caracas, sino también en muchos sitios del país, y de eso sí puedo dar fe. Johan, y luego que transcurre toda esta calentura que provoca en el país el alzamiento de Chávez y compañía, ¿cuál es la enseñanza interna que deja esto en AD? Porque nosotros que hemos estado en Acción Democrática sabemos que a veces, bueno, el partido se sobreestima a sí mismo, ¿no? Y que dice, bueno, no, esto ya pasó, esto es como sobreestimó, por cierto, Alfaro la candidatura de Chávez ya cuando Chávez se disfraza de demócrata y en el año 98 sale, y Alfaro lo que sale es a decir, no, eso es una cosa aluvional, transitoria, que eso va a desaparecer por sí sola, se va a caer por su propio peso. ¿Cuál es el proceso de interpretación de lo ocurrido después de que ocurre? ¿Hay alguna enseñanza que se dio en términos de la discusión interna de lo que parecía algo que ya clamaba a gritos al país, que era que había unos tipos que ya decían la democracia no va y la democracia no funciona en Venezuela, esto es una cosa que tienen que resolver como la han resuelto siempre los militares? ¿Eso se pensó, se discutió en algún momento en el partido? Mira, yo tomo la médula de tu pregunta, que es si eso dejó alguna enseñanza, y yo sí creo que dejó una enseñanza muy importante. En primer lugar, ese golpe o esa insurrección o esa intentona, como se quiera llamar, dejó de relieve varias cosas. En primer lugar, la desconexión evidente de una dirección política con lo que está ocurriendo en el mundo militar. Eso en otros tiempos, dadas las experiencias históricas que vivió un partido como Acción Democrática y su liderazgo fundador,
Bueno, no tenía por qué haber ocurrido. Eso te dice entonces que se resquebrajó una dinámica según la cual un partido como Acción Democrática, además en ese momento con responsabilidad de gobierno, un partido con vocación de poder, bueno, no puede descuidar ni tener en un plano de desdén a un sector tan importante como el sector militar. Es cierto que teníamos una influencia muy importante en otros sectores, en los gremios profesionales, en el sector de los trabajadores, universidades, etcétera, etcétera. Pero era obvio que para ese momento, para que eso ocurriera, tenía que ser que había una desconexión, sin duda alguna, de la dirigencia política. Y lo otro es que quizás no de manera muy, no como una tragedia muy gigantesca, pero en mi caso particular, yo sí creo que se comenzó a producir una desconexión del liderazgo de AD con las bases del país, porque nos ocupamos más de los temas internos que de atender a la razón de ser para lo cual fue creado un proyecto político como Acción Democrática. Eso también tuvo, sin duda alguna, una incidencia muy importante en hechos públicos como los ocurridos durante ese mandato de Pérez, bueno, porque era evidente que no había allí una conexión real. Es decir, el partido que a mí me tocó recibir, ¿no?, de manos de quienes manejaron el poder durante el gobierno de Jaime Lucinchi y al lado de Alfaro, era un partido que estaba totalmente desconectado de la base social del país, esa es la verdad. Y ahora, Johan, cuando tú analizas todo esto, y tú habiendo sido dirigente de base en Caracas, y habiendo sido dirigente juvenil, y habiendo sido secretario general de AD en Caracas, ¿tú le has dado alguna explicación como esa que nos acaba de dar a la migración de tal cantidad de dirigentes de base, no de militancia ni de ciudadanía, de gente que militaba en la Acción Democrática y que tenía roles de dirigencia en las bases y que terminó en el chavismo? ¿Eso tú le has dado alguna explicación? Mira, yo de este tema he conversado con mucha gente, tanto dentro como fuera de AD. Y después que nosotros salimos de AD en el año 96, que fuimos expulsados por Alfaro precisamente por haber intentado arrebatar el partido, bueno, mi relación ha sido un poco más amplia con los sectores políticos del país porque no se ha limitado a mi condición de militante. Ya yo dejé de ser militante hace muchos años, ¿no?, aunque mucha gente no lo desvincule a uno de lo que ha significado históricamente ese proyecto. Yo tampoco lo hago porque no tengo por qué renegar de algo en lo que pasé la mayor parte de mi vida y a lo que le debo prácticamente lo que soy. Pero en todo caso, sí, yo creo que aquí hay que conversar, yo lo he hecho y lo sigo haciendo, conversando y sobre todo con la gente que se ha decidido a armar nuevos proyectos políticos en el país, el significado que tiene asumir una responsabilidad como esa. Y que no es lo que mucha gente piensa, que los partidos se construyen solo para que una burocracia vaya de manera permanente de aspiración en aspiración y de proyecto personal en proyecto personal, usando lo que significa, pues, digamos, la participación de la ciudadanía, la participación de la gente. Yo sí creo que aquí tiene que venir un proceso de recomposición de la política y entender la política en su esencia, para lo que significa la política, y de los partidos. Los partidos tienen que recuperar su propia razón de ser, así como hay que reconstruir el estamento militar, que Chávez lo corrompió y lo destruyó, y por eso es que se hace tan difícil en un momento como este que estamos viviendo, que los militares sean capaces de tomar una decisión correcta, porque la mayor parte de esa cúpula está comprometida con la corrupción y con la destrucción del estamento militar. Así como hace falta reconstruir todo eso, igual se va a tener que hacer con la reconstrucción de la cultura política, de lo que significa ser militante de un partido y formar parte de un proyecto político. Johan, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado durante estos minutos y relatarnos esta visión de las cosas desde alguien que lo vivió, bueno, allí mismo, al punto de que empuñó las armas por la defensa no de su partido solamente, sino de la democracia. Johan, un gran gusto conversar. Y tomamos también las calles en defensa de lo que era en ese momento, no solo el liderazgo de Pérez, sino lo que significaba él como líder de la democracia para ese momento. Gracias, pero estoy siempre a su orden, pues, y seguimos en contacto. Gracias, Johan Peroso. Vamos a ir nosotros a un corte comercial y ya venimos con la última parte del programa de esta tarde. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro. Para de sufrir. Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. Parrilla. A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Y hemos caído nuevamente, Daniel, en el presente. Y el presente es ver qué ocurrió 27 años después de que Chávez dijo su por ahora y de que aquí hubo unos militares que dijeron, no, es que el país nos toca a nosotros. Y de que Chávez dijo, además, no, es que yo no voy a hacer política con ningún partido. El partido mío es el partido militar. Aquí lo estamos viviendo, ¿no? Bueno, pero es que es así tal cual. Lo que pasa es que lamentablemente pasamos mucho tiempo ignorando al Minotauro, ¿no? El Minotauro militar, como lo llama Federico Bocanera. Yo creo que en efecto fue así. Yo creo que durante mucho tiempo se ignoró que Venezuela en efecto tenía como sociedad un grave problema con el tema de la ubicación y el rol de los militares. Todavía lo tiene. Todavía lo tiene, porque todavía se están dando... Mira, Neomar, yo creo que yo tenía edad, yo tenía 12 años cuando el 4 de febrero del 92. Y yo me acuerdo de lo que se decía. Yo, es más, voy más lejos. Yo me acuerdo de lo que se decía, y creo que lo he dicho en este programa varias veces. Lo que se decía en el 27 de febrero del 89. Cómo se aplaudía y se vitoreaba a los militares porque habían salido a reprimir. Porque habían salido a poner orden. Porque aquí lo que hacía falta era un militar que pusiera orden. Eso en efecto no lo escuchaba. Bueno, y cuando salieron, y entonces se hacía ese llamado, que era, como hay un desorden, entonces los que tienen que venir son los militares a arreglar el desorden. Como necesitamos orden, entonces son los militares los que tienen que venir. Como esto ya no se aguanta, que vengan los militares. Y eso yo creo que no lo hemos superado. Si nos ponemos a ver lo que ha ocurrido todos estos días. Fíjate que sí le ha hecho llamados a la Fuerza Armada para que reconozcan a Juan Guaidó como presidente. Aquí se le ha hecho llamados al mundo para que reconozca a Juan Guaidó como presidente. ¿Y por qué no le hemos hecho llamado a las grandes fuerzas civiles para que reconozcan a Juan Guaidó como presidente? ¿Dónde está Fede Cámaras? ¿Dónde están las grandes empresas de Venezuela? ¿Dónde está la organización Cisneros? ¿Dónde está el Grupo Polar? ¿Dónde está el Grupo Volmer? ¿Dónde están los alcaldes y gobernadores que dicen ser opositores y que fueron electos en unas elecciones y que siguen estando en los partidos políticos a los cuales pertenecen? El alcalde de Chacao, el alcalde de Baruta, la gobernadora de Táchira, el gobernador de Nueva Esparta, el gobernador de Mérida, el gobernador de Anzoátegui. ¿Por qué no se les exige a ellos, como civiles que son? A los que y se les exige a los militares. Está bien, los militares son los que tienen las armas, pero la fuerza de los civiles, la fuerza de una sociedad que se entienda como democrática, debe empezar por exigirle también a estos personajes. ¿Dónde están las grandes fuerzas, lo que se llaman las grandes fuerzas vivas? Los sindicatos y los gremios, las federaciones. ¿Por qué no ha reconocido a Juan Guaidó? Hay que exigírselo también. Yo no estoy diciendo que no se le exija a los militares. Por supuesto, hay que exigírselo. Pero aquí las exigencias son para todos. Porque aquí no hay un solo estamento en la sociedad. No. Y yo creo que es necesario. Imagínense usted. Las academias, Daniel, hay universidades que, bueno, han salido al paso y me honra que la Simón Bolívar esté entre ellas, pero hay otras que han guardado un silencio ominoso, que yo digo, bueno, ¿y qué pasa aquí? Porque no hay una tibieza total. Como Estonia, países como en el Báltico, Estonia, Lituania, Macedonia. República Checa, que tanto vivió este tipo de cosas, ¿no? O sea, imagínate tú. Esos países, mira, República Checa, Lituania, Estonia, reconocen a Juan Guaidó, pero la gobernadora de Táchira
O sea, se busca y rebusca palabras. No, lo que dice es que ella, claro, por supuesto, que ella no quiere una guerra. Bueno, nadie quiere una guerra, ¿no? Y que ella lo que quiere es que lleguen los insumos a los hospitales. Por supuesto, yo también lo quiero, pero Perfecto. ¿reconoce o no reconoce Entonces, al presidente interino? Bueno, es mejor que no hable entonces. Mira, hablando de eso, Daniel, de cosas que sí se deben comentar. Bueno, tú lo adelantabas. Ya hoy muchísimos países de la Unión Europea, a título, digamos, de sus gobiernos nacionales, han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Incluso el más connotado dentro de esta lista, diría yo, los dos más connotados son Portugal y España, sobre todo España, sobre quien había muchas dudas a propósito de las orientaciones ideológicas de su jefe de gobierno, Pedro Sánchez. Pero bueno, han tenido que terminar dando donde era, ¿no? Y yo quiero cerrar el programa del día de hoy con la noticia que divulgó el propio Guaidó en horas de la tarde de hoy sobre la tentativa, o ya lo que sería una iniciativa de Maduro, de mover $1.200 millones a la República del Uruguay, ¿no? No sé bajo qué esquema, pero que hay esquema de robo. Bueno, por supuesto, ¿no? De la desviación de dineros públicos, ¿no? Pero estamos hablando de que previo a esto ocurrió el episodio del Reino Unido, donde el oro no hubo posibilidad de extraerlo de las bóvedas del Reino Unido, donde estaba depositado oro venezolano. Y hay Daniel, un país que se pone, o un mundo que se le pone chiquitico a Maduro, y lo digo porque justamente ayer este periodista del que muchos acusan ser un hombre fanático del progresismo, como es es catalán, ¿no? Jordi Évole, ¿no? Le hacía una entrevista a Maduro, y yo, más allá de quedarme con si él es chavista, no es chavista, si está a favor de la democracia o no está, él le preguntó en algún punto a Maduro, ¿qué gobiernos lo han llamado a usted para expresarle su apoyo? Y Maduro se quedó, Daniel, yo lo conté, 10 segundos pensando, mirando al infinito, y le dijo: Rusia, Turquía, Erdogan, Evo Morales en Bolivia, Evo Morales, ahí se quedó. O sea, el mundo se le pone pequeño a Maduro, y yo no sé dónde va a terminar. Si él termina entregando el poder, como eventualmente va a tener que hacerlo, ¿a dónde va a terminar teniendo su asilo, no? Porque el mundo cada vez es más pequeño para él. Pero, Neomar, si se le pregunta a Juan Guaidó cuántos gobernadores de Venezuela, cuántos alcaldes, cuántas cámaras de comercio, en Venezuela han reconocido a Juan Guaidó como presidente, seguramente se quedará pensando igual. Entonces, aquí hay que salirle a exigir a la fuerza viva del país, Fede Cámara, Cámara de Comercio, empresarios y gremios, salgan a reconocer a Juan Guaidó, denle el miedo, o es ahora o es nunca. Así es. Vamos a ir al corte, vamos a terminar el programa del día de hoy. Nos vamos. Me pegó la hora, vamos a terminar el programa del día de hoy. Les agradecemos por haber estado con nosotros allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helado